Acaba de terminar la clasificación sprint en este viernes, en el que ya tuvimos la primera sesión competitiva, un fin de semana de sprint en el circuito de las Américas, circuito hermoso, la verdad que un día de mucha temperatura, y vamos a estar analizando todo lo que dejó esta clasificación para lo que va a ser la sprint del día de mañana, del día sábado, en lo que sin dudas deja una sprint muy interesante con el orden del campeonato invertido entre los tres primeros, y vamos a estar detallando qué hay detrás, pero tenemos que arrancar obviamente con el equipo que más complicado estuvo el día de hoy, que fue el equipo norteamericano, el equipo local, el equipo Haas, que tiene una decoración especial para este fin de semana, como varios equipos, pero sin duda estuvo muy complicado, sobre todo con el tema de la estrategia, porque si vemos, tenemos a Esteban Ocon 19º y a Oliver Bergman en la 16ª posición. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con ambos pilotos del equipo Haas que quedaron eliminados en Quali 1? Es que ninguno de los dos pilotos pudo abrir su último intento en la SQ1. Iban batallando junto con Bortoleto, junto con Tsunoda, junto con Liam Lawson. Y estos pilotos no pudieron abrir. Cuando pasan para abrir ya se había bajado la bandera cuadros. La verdad que estaban todos esperando a último momento por la evolución de la pista. Y el tráfico, bueno, todo esto los complicó. La verdad que un error del tema estratégico, ¿no? Porque muchos autos había tratando de esperar hasta lo último y los terminó complicando. Bergman quedó justito, estaba por pasar. Bueno, Gasly lo eliminó entrando último por 15 milésimas. Pero la verdad que no era el inicio de fin de semana que querían en la carrera local. Bergman nuevamente superando a su compañero de equipo, que si vemos hay mucha diferencia. El primer intento de Ocon también había cometido un error. Así que la verdad que iniciaron con el pie izquierdo. Equipo Alpine, tenemos a Franco Colapinto que clasificó 17º, mientras que Gasly logró quedar en la 13ª posición. Lo superó a su compañero de equipo, en la cual uno Franco quedó a justo una décima de Gasly. Gasly quedó a 1 segundo 9.20, mientras que Franco Colapinto quedó a 2 segundos 0.22. Una décima lo separaba a los dos pilotos. La verdad que se lo vio batallando con el coche bastante a ambos pilotos, ¿no? Un coche que va muy descargado de atrás, muy inestable a la hora de frenar. Bueno, sabemos la situación real del PIN, pero hay que decir que el día de hoy Gasly sin dudas estuvo un poquito más cómodo, marcó un poquito la diferencia con su compañero de equipo y logró pasar a la Quali 2, mientras que Franco quedó ahí eliminado. La verdad es que, bueno, esperemos toda la información del día de hoy. Sabemos que por el viernes le cuesta un poquito más a Franco, pueda ya aplicarlo y para que el día de mañana en la clasificación puedan tener un mejor rendimiento y tomarse revancha el piloto argentino, mientras que Gasly después quedó eliminado en la 13ª posición, bastante lejos del corte, quedó a más de 2 décimas y media del corte de Hamilton, pocas posibilidades, se la jugó un único intento sobre el final en la SQ2, pero no había manera, incluso avanzó una posición porque le quitaron el tiempo a Liam Lawson, así que bueno, más no había que hacer para ese Alpine. Hablando del equipo Vicar, tenemos a ambos pilotos eliminados en la SQ2. Liam Lawson 15º, Hatchard 12º. Liam Lawson que tanto él como su compañero de equipo se la jugaron un solo intento sobre el final de la SQ2, lo mismo que hizo Gasly. Lawson comete un pequeño error a la salida de la curva 1, se va ancho y después se fue afuera en la curva 19, esa curva ciega izquierda, la anteúltima curva rapidísima, se va ancho, él se quejó de que había un Ferrari por delante, la verdad que ni siquiera se investigó. Y bueno, le terminaron borrando el tiempo por límite de pista, por eso figura sin tiempo el piloto neozelandés, que se lo vio bastante agresivo con Yuki Tsunoda a la salida del box en la SQ1, pasando coche, atacando. Pero bueno, no había mucho más, incluso había quedado 2 décimas detrás de Hatchard por esos errores que había marcado en esa vuelta. Mientras que Isaac Hatchard terminó 12º a 2 décimas, un poquito más, casi 230 milésimas del corte de Lewis Hamilton. El Vicar que tiene una nueva decoración este fin de semana, pero que no han podido colocar ninguno de sus dos coches en la Quali 3, lo cual nos parece por ahí algo raro, ¿no? Teniendo en cuenta que es un equipo que, sobre todo Hatchard, ha estado muy bien en las clasificaciones este fin de semana. Veremos esta temporada, perdón, y veremos qué pueden hacer en el resto del fin de semana. Sabemos que a medida que avanza, por ahí puede ir cambiando un poquito, sobre todo con la posibilidad de romper el parque cerrado. Hablando ya del equipo que es un desastre y es el equipo de Maranello, el equipo Ferrari. La verdad que la situación de Ferrari es preocupante, ¿no? Ya no solo el tema del coche, sino de la situación, de todo lo que está pasando, de la polémica que ronda ese equipo, tanto adentro de pista como fuera de pista. Bueno, tenemos que hablar de ambos pilotos, ya que Leclerc quedó 10º, Hamilton quedó 8º, pero fueron superados por los Williams, por los Aston Martin, por un kick. La verdad que muy complicado, solo delante de los 3 equipos que nombramos anteriormente.
Y la verdad que es una situación muy compleja. Leclerc que tuvo un problema en la caja de cambios en la práctica libre uno, por lo que no pudo hacer su intento de vuelta rápida y eso yo creo que lo lastró un poquito a la clasificación. En ese Q2 se lo vio rebotando muchísimo el coche, por ahí demasiado rígido, ¿no? Y se lo vio más incómodo comparado con Lewis Hamilton. Si bien en la Quali 2 logró meterse un poquito más aireado que Hamilton, ya que Hamilton pasó con lo justo, la Quali 2 pasó por 6 milésimas de Antonelli debido a que Antonelli cometió un error, si no Hamilton quedaba eliminado en la quali 2. Y bueno, en la SQ3 quedó Hamilton 70 milésimas por delante de Leclerc, lo que lo dejó en la octava posición, adelante de Albon, pero la verdad que tristísimo el momento de Ferrari, en lo que, bueno, recordemos el año pasado acá lograron su último 1-2 el día domingo. La verdad que, bueno, situación muy compleja para la escudería, veremos qué pueden hacer para justamente el día sábado, pero yo creo que tiene que ver con esa configuración que sabemos en este circuito la sufren mucho más al no poder bajar el auto, lo bajan al máximo de la sensación de que rebota muchísimo, está muy rígido, ¿no? Sobre todo para poder cubrir esa plancha y que no se desgaste de manera excesiva, entonces ponen muy rígido lo que es la suspensión y bueno, le termina complicando muchísimo como lo vimos. Equipo Williams, Alexander Albon noveno, tenemos a Carlos Sainz en la séptima posición. Muy buena clasificación del piloto español, que además recordemos Sainz tuvo un problema en la práctica libre uno, que tuvo un fallo en la caja, por lo que se perdió media hora de la única sesión de práctica de todo el fin de semana. Por eso creo que es muy valorable lo que hizo. Tuvo un muy buen sector 3 comparado con el de Alexander Albon, ya que en el primer sector lo había separado una milésima, después Alexander Albon le había sacado 30 milésimas en el segundo sector, pero cuando llegó al sector 3 le sacó más de 2 décimas Sainz en el tercer sector Alexander Albon, y ahí está la diferencia que vemos entre los dos pilotos de, bueno, un poquito menos de 2 décimas, así que gran trabajo de Carlos Sainz, que está en un momento tremendo, en un nivel muy bueno, sabemos que este circuito se le da muy bien, y bueno, Alexander Albon que así todo logró meterse otra vez a Quali 3, yo creo que no debe estar contento porque venía haciendo una mejor vuelta y la perdió sobre el final en ese sector 3 que Alexander Albon no estuvo fino y su compañero estuvo bastante mejor. Veremos qué es lo que pueden hacer, seguramente luchar ahí por los últimos puntitos. Y obviamente Sainz quedó a poco, ¿no? De largar bastante más adelante, ya que quedó a una milésima de Fernando Alonso y quedó a 23 milésimas de George Russell, bastante parejo. Hablando justamente de Aston Martin, tenemos a Lance Stroll en la 14ª posición, el piloto canadiense que, a ver, en su intento de SQ2, en su segundo intento, la verdad que comete un error en la CS y ahí termina perdiendo lo que lo podría haber dejado un poquito más adelante, pero no sé si le daba para meterse a la quali 3, ya que Alonso se metió con lo justo. Alonso se metió en la 9ª posición por, bueno, 70 milésimas de Antonelli. Entonces me parece que no tenía Stroll para entrar, teniendo en cuenta la diferencia que hay entre los dos pilotos. Stroll que incluso no pudo abrir su último intento en la SQ1, pero bueno, el tiempo que había hecho marcado antes lo dejó pasar a la SQ2 y obviamente debido a que le quitaron el tiempo a Alonso largará desde la 14ª posición, mientras que Fernando Alonso sigue haciendo lo que hace regularmente, que es la verdad que marcar tiempazos en clasificación, sexto con el Aston Martin, que a ver, en la práctica libre uno había estado ahí arriba, pero siempre tomamos con pinzas, sobre todo cuando es Aston Martin lo que pasa en las prácticas, pero se lo vio cómodo de entrada al equipo de Silverstone y a Fernando Alonso está en la 6ª posición, algo muy bueno, justito ahí por detrás de Russell, que creo que debe estar pensando, ¿no?, en este pequeño detalle aquel que lo podría haber dejado un poquito más arriba, pero creo que es una muy buena clasificación y lo importante es que se lo vio de entrada más competitivo al Aston Martin de lo que se lo había visto en los últimos fines de semana. Mercedes, Antonelli en la 11ª posición, Russell en la 5ª, llegan renovados ambos pilotos al circuito de las Américas, lo dice que se supo esta semana. Antonelli que no tuvo una buena clasificación ya que quedó eliminado en la SQ2 por un error de él. Quedó un décimo, en la SQ2 quedó a más de medio segundo de George Russell que pasó cómodo en la 4ª posición. Antonelli se fue ancho en la curva 9 antes de la recta larga. Entonces lo que lo deja, a ver, lo dejó muy complicado porque bloqueó y se pasó, perdió prácticamente 2 décimas ahí, lo que le habían hecho entrar tranquilamente a lo que es justamente la SQ3 en esa horquilla y obviamente lo arrastras a lo largo de toda la recta. Después, a ver,
no sé, no entendí muy bien la estrategia de Mercedes, ¿no? De George Russell que salió primero a hacer su único intento que hacen en SQ3 porque puede usar solo un neumático blando y fue el primero que salió, hizo su vuelta, no aprovechó la evolución de la pista como si la aprovecharon los demás, incluso comete un error en su vuelta rápida que se va largo en la curva 1 perdiendo fácilmente entre 1 y 2 décimas porque yo creo que estaba para clasificar cuarto Russell como lo había hecho en la SQ2 por delante de Nico Hülkenberg, bueno acá quedó quinto por detrás del piloto alemán. Así que me parece que tenía un poquito más George Russell de meterse un poquito más adelante, creo, con ese Mercedes que, bueno, sabemos cuando quiere andar anda, cuando no quiere andar no anda, pero no entendí un poquito sobre todo lo de la estrategia, ¿no? Que incluso, a ver, los que salieron primero fueron Russell y después los de Williams y todos los otros hicieron su intento sobre el reloj a lo último. Así que bueno, veremos ya cómo lo pueden revertir de cara al día sábado. Pero creo que en cuanto a ritmo Russell tendría que poder superar a Nico Hülkenberg en la carrera. Y hablando de Nico Hülkenberg, tenemos al equipo Kick, así es, a Bortoleto que, a ver, tenemos las dos caras de la moneda porque Bortoleto quedó sin tiempo. Bortoleto en su primer intento de SQ1 le borran el tiempo por límites de pista. Y cuando quiere abrir su segundo intento, que era el último, le pasó lo mismo que a Yuki Tsunoda, que a los dos Haas. Intentó hasta lo último o esperaron hasta lo último para encontrar la pista en el mejor momento. Y se quedó sin poder abrir. La verdad que se quejó por radio el piloto brasilero. La verdad que viendo el ritmo que tenía ese kick, yo creo que debe estar un poquito molesto. Por el otro lado, debe estar contento de que haya pasado en la sprint y no en la clasificación del día sábado, en la clasificación importante. Eso tenerlo en cuenta para el día de mañana. Pero sin dudas, así son estas clasificaciones el sprint. Pasa todo tan rápido que, bueno, a veces te terminan pasando cosas así. Mientras que, bueno, el piloto del día, Hülkenberg, ¿no? Que se metió tranquilamente en la quali 1 en la quinta posición en la SQ2 y cuarta posición en la SQ3. Tremenda vuelta de un piloto que se había metido segundo en la práctica libre 1. Hülkenberg que se la jugó un solo intento sobre el final de la SQ2 y también hizo lo mismo en la SQ3, haciendo una gran vuelta, superando a Russell por 2,5 décimas. Y es la primera vez en toda la temporada que Hülkenberg se mete a una tercera sesión de clasificación, sea en sprint o sea en clasificación para la carrera del día domingo. Es la primera vez que pasa de un Hülkenberg que nos tenía acostumbrado a hacer esto en los últimos años. Así que creo que debe estar tranquilo, se lo vio encendido de que llegó a Austin. Veremos qué es lo que puede hacer y esperemos pueda tener un buen sábado, sobre todo en sprint y clasificación, ¿no? Porque está ante la posibilidad de sumar algunos puntitos que lo necesita el equipo Kick. Y como digo, demostró un ritmo interesante ese coche este fin de semana de entrada en Austin. Hablando del equipo McLaren, tenemos a Lando Norris en la segunda posición, a Piastri en la tercera posición. La verdad que se lo vio lejos a Piastri. Si vemos la diferencia son 3 décimas a favor de un Lando Norris que se lo ve más fuerte de entrada ya en la práctica libre 1, también a través de las sesiones de justamente clasificación, ya que en la SQ1 le sacó 6 décimas, en la SQ2 también más de 3 décimas y en la SQ3, bueno, más de 3 décimas también, 309 milésimas fue la diferencia entre los dos pilotos de McLaren, con Lando Norris muy fuerte en el tercer sector. Piastri que su vuelta de clasificación de SQ3 no fue buena, se lo vio con el coche poniéndose de costado, batallando bastante con el auto, algo que llamó un poco la atención, ¿no? De un Piastri que no ha estado fino en las clasificaciones en las últimas carreras y que viene siendo superado por su compañero de equipo. Si bien en Singapur logró clasificar por delante, pero sabemos que Norris tenía una mejor vuelta y cometió un error. Así que, bueno, veremos el tema de la presión, ¿no? Y qué es lo que puede pasar entre los McLaren el día de mañana, ya que venimos del antecedente de lo que pasó en el Gran Premio de Singapur. Tenemos a Piastri y a Norris que largan segundo y tercero y hay que ver si Piastri se la va a querer devolver en la curva 1 el día de mañana. Sabemos que es una sprint que, a ver, no hay tanto para ganar y por ahí sí tenés bastante para perder. Yo creo que si es la carrera del domingo sin duda sería muy agresivo en esa curva 1, pero veremos cómo se comportan de cara a la sprint. Lo que tiene a favor Piastri que tiene un Hülkenberg detrás, no un Russell, y creo que ahí van a tener un colchoncito los tres primeros, pero creo que nos deja una linda largada para el día de mañana y veremos cómo se comporta tanto Piastri como Norris como el equipo McLaren. Para Norris lo que tenía que hacer, quedó a 71 milésimas de la vuelta de Verstappen. Buena vuelta de Lando Norris, se lo vio fuerte en el tercer sector todo el fin de semana, pero en el momento clave fue superado por Max Verstappen. Lando Norris que hizo lo que tenía que hacer, clasificar por delante de su compañero de equipo, pero necesita empezar a descontarle más. Lo ideal para él sería mañana pasarlo a Verstappen, que quede Verstappen segundo y tercero Piastri para descontar 2 puntitos.
Obviamente sabemos lo agresivo que es Verstappen, tiene menos que perder que los otros dos y la curva 1 tenemos la experiencia o el recordatorio de lo que pasó el año pasado, que largaba primero Norris, segundo Verstappen y Verstappen en la 1 se tiró como un animal el año pasado, no tenía problema en dejarlo sin pista, se enfocó en Norris, bueno, veremos qué es lo que puede pasar ahora, que va a haber revancha de eso. Y justamente hablando de Max Verstappen y de Red Bull, tenemos a Yuki Tsunoda que le pasó lo mismo que decíamos de Bortoleto, lo mismo que le pasó a los Haas. No pudo abrir su último intento, batallando con Lawson incluso a la salida del pit, como se lo ve en la imagen, que Lawson lo deja sin pista. A ver, cosas que le habían pasado a Red Bull, me acuerdo en alguna que otra ocasión con Checo Pérez, que no llegó a abrir vuelta en algún momento el tema de la estrategia. Pero la realidad es que también Tsunoda no había hecho un buen primer intento. Verstappen hizo un primer intento de entrada, no hizo un segundo intento, lo mismo los McLaren. Bueno, Yuki Tsunoda siempre al límite y bueno, da la sensación de que son las últimas carreras de Yuki. Veremos qué es lo que puede hacer de cara al día sábado en clasificación, pero lejos en Singapur, lejos nuevamente acá. Por ahí eso que habíamos visto en Azerbaiyán, en Italia, ya está quedando nuevamente en el olvido. Mientras que Max Verstappen haciendo lo que tiene que hacer. Otra vez Verstappen clasificando por delante de los McLaren. Se lo vio cómodo el piloto neerlandés y lo positivo para él es que lo tiene a Norris detrás y no a Piastri, que si termina así ya descontaría 2 puntitos a Oscar Piastri en esa lucha, en esa remontada que quiere hacer el milagro Verstappen. Sigue confirmando que el Red Bull ha dado un paso adelante, se lo ve más cómodo, es un circuito distinto a lo que es Singapur, a lo que es Azerbaiyán, a lo que es Italia, ¿no? A lo que es Bélgica, por ejemplo, que es muy difícil de adelantar, donde hubo la última sprint. Así que veremos qué es lo que podemos ver el día de mañana, qué tan agresivo es Verstappen. Yo creo que va a ser bastante agresivo, o termina primero o se lleva alguno de los McLaren porque sabe que tiene que descontar, no le sirve al salir detrás de los McLaren. Así que bueno, nos esperamos un Verstappen muy agresivo el día de mañana, en lo que bueno, puede ser muy interesante y que va a sentar un precedente para lo que pueda pasar el día domingo, porque lo más probable es que después en la clasificación, después de la sprint, tengamos a estos 3 pilotos de nuevo en las 3 primeras posiciones y el domingo sea algo similar para la largada. Así que clasificación interesante, como digo, la estrella de clasificación Nico Hülkenberg. Veremos qué es lo que hay el día de mañana en una sprint que va a ser bastante exigente con el tema de los neumáticos. Cierro por acá con el resumen, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.